Buen día. Hoy llegamos al tema 18 del Seminario de Crecimiento Espiritual, Embajadores del Reino, cómo glorificar a Dios a través de las finanzas. Hace unos días atrás nosotros hablamos de la importancia de tener una reserva, hacer un ahorro para reserva, para gastos imprevistos o para emergências, para aqueles momentos que nos piden desprevenidos. Pero faltou hablar de um detallito. No podemos llamar de imprevisto o de emergencia lo que no es un imprevisto. Como por ejemplo, gastos recurrentes. ¿Qué son gastos recurrentes? Son aquellos gastos que lo tenemos dentro del año que sabemos que lo vamos a tener. Como por ejemplo, las contribuciones de la casa, eh, la patente del auto, permiso de circulación, material escolar, regalo de cumpleaños, algum viaje de vacaciones, celebração de cumpleaños. Isso não é imprevisto. Isso sabemos que vamos gastar. E sabemos quando vamos gastar. Sabemos a fecha exata. Mês de março, oh, temos permiso de circulação. Então, uno pode fazer a previsão para isso, ahorrar para este fim. Outra coisa que não é imprevisto é a vejez. A vejez vai chegar, quiera o no quiera. La vejez va a llegar. ¿Te estás preparando para la vejez? ¿Estás haciendo reservas? Así que el tema de hoy tiene que ver con planificación. Ninguno de esos eventos predecibles nos debe tomar de sorpresa. Y tampoco debemos tomar de las reservas que tenemos para imprevistos para ocupar en lo que sabemos que vamos a gastar. Lo que no es imprevisto, sino que es predecible. Ya sabemos que vamos a gastar eso. Lo correcto entonces es incluir esas cuestiones, esa planificación, ese gasto, ¿cierto? En nuestra planificación, juntar, formar una provisión específica, ya que sabemos cuánto, o tenemos una idea más o menos de cuánto o cuándo van a suceder. ¿Ya? Por eso es importantísimo planificar, planificar. Há vários métodos, alguns fazem vários chanchitos, não? E vão colocando allí, depois que tem uma certa quantidade, colocam na conta específica para isso, ou vão levando um registro em um quaderno, na planilha Excel, levando um registro de quanto tem nessa conta que é para esta finalidade ou para esta outra finalidade, em las inversões. Bueno, alguns passos a dar. Vamos ser um pouquinho mais práticos no dia de hoje. Esperamos ser um pouco mais corto. Vamos ver se lo logro. Primeiro, defina os objetivos. Se eres solteiro, casado, pode ter diferença. Se tu eres solteiro, bueno, os objetivos tu lo defines de acordo com tu preferência, tu desejo personal. Pero se eres casado, então conversa com tu esposo, conversa com tu esposa, que objetivos tem? Quais são os objetivos de ahorro que pretendem fazer? Van a salir de vacaciones, van a hacer un viaje, quieren ir a Brasil, quieren ir a cualquier otra parte. ¿A dónde quieren ir? ¿Cuánto van a gastar? Entonces, pónganse de acuerdo. Debe haber un diálogo respetuoso en que todos, el hombre, la mujer, marido, esposa, tenham a oportunidade de se expressar com segurança, de que sua opinião está sendo tomada em conta, certo? E nesse contexto, nadie deve tratar de imponer sua vontade individual sobre a vontade do outro. Ah, pero eu trabalho, minha esposa não trabalha, então eu nomás tenho a decisão. Não, não é assim. Há uma frase do pastor Antonio Tostes que diz assim, é uma frase muito interessante. Diz: el que não pode ajudar a ganhar, deve então ajudar a ahorrar. Ou seja, ambos participam. Uno gana, el otro ahorra. ¿Cierto? Si el esposo es el que gana, ella ayuda a ahorrar. Si es ella que gana, él ayuda a ahorrar. Pero ambos ven cuáles son sus objetivos y ambos trabajan en conjunto para lograr el objetivo, sea ganando o sea ahorrando. Pero ambos hacen su parte, ambos deben ahorrar, ¿no? Pero ambos hagan su parte para que el objetivo sea logrado. Defina algunos pasos para concretar cada objetivo. Ya hablé de los chanchitos, ¿no? Podemos hacer, tener, por ejemplo, un chanchito para metas de corto plazo, otro para metas de mediano plazo, otro para metas de largo plazo.
Pero pastor, ¿qué son estos? ¿Qué es meta de corto plazo? Bueno, corto plazo son aquellos objetivos que se pretenden lograr en un año o menos, un par de meses. ¿Qué puede ser de corto plazo? La matrícula del colegio, la celebración de un cumpleaños, la revisión, la mantención del auto, el permiso de circulación, vacaciones. Son ejemplos de objetivos que se pueden materializar dentro de ese intervalo de un año o menos. Entonces, podemos prever esos gastos dentro del presupuesto anual. Ok, ahí está. Podemos tener un lugar especial, una cuenta o un chanchito que sea. Recuerda no dejar la plata detenida. Dinero bajo el colchón no rinde. Pero puede tener una inversión, alguna cuenta donde invertimos para esa finalidad de corto plazo. Otra, mediano plazo. ¿Qué es mediano plazo? Eso es lo que se va, la meta que se pretende alcanzar entre 2 a 5 años. Ejemplo, la reforma de la casa, algún arreglo en la casa, cambiar de auto, un viaje más dispendioso, vamos para más lejos, ¿cierto? Darse algún gustito, ok. Eso es para un mediano plazo, dentro de sus 2 a 5 años vamos a tener esta meta. Separe entonces un dinero, puede ser un porcentaje. Yo creo que la mejor manera de poder ahorrar o cumplir las metas es no estipulando valores, sino porcentaje. Para esa meta de corto plazo, tantos por ciento. Para esa meta de mediano plazo, tantos por ciento. Esta otra meta de largo plazo, tanto por ciento. Ok, queda claro entonces, meta de corto plazo, menos de un año. Meta de mediano plazo, entre 2 a 5 años. Meta de largo plazo. ¿Cuál sería la meta de largo plazo? Eso más allá de 5 años. Ejemplo, la universidad de los hijos que son pequeños aún. La compra de la casa propia puede ser. O simplemente la jubilación. Eso está a largo plazo. Claro, a la medida que el tiempo avanza, los plazos se acortan. Pero eso está para más para adelante. Entonces, por ejemplo, una suposición. El hijo está recién nacido. Puede abrir una cuenta de ahorro, y depositar una pequeña cantidad mensualmente. Puede ser una cantidad mínima, 1% o menos, 0,5% de tu sueldo, deposita en esta cuenta mes a mes, mes a mes. Cuando el hijo esté grande, ya tiene con qué pagar buena parte de la universidad. Entonces es un ahorro, eso a largo plazo. Va colocando nessa conta corriente ou essa conta de ahorro e vai guardando. E vai ver como vai lograr um grande êxito. Isso para largo plazo, para esse objetivo, certo? A Universidade dos Hijos. Um terceiro passo. Quantifica tus objetivos. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Ustedes conhecem essa parábola? Donde el Señor Jesús está hablando de un hombre que va a construir una torre. Y dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, ¿cuánto va a costar el cumplimiento de tal objetivo? Cada objetivo tiene un precio. Cada uno vale alguna cosa. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a costar? Claro, a veces es difícil calcular bien, porque a veces lo que tenemos más son estimaciones. Cuanto más corto sea el plazo, más fácil que uno pueda cuantificar, pero a largo plazo va a ser más difícil por el tema de la inflación, ¿cierto? La inflación, las cosas van subiendo, el IPC, la inflación y todo lo demás. ¿Cuánto va a costar esto que es de largo plazo? No sabemos exactamente, pero por eso coloca un porcentaje. ¿Cuánto vale eso el tiempo actual? Y eso corresponde a tantos por ciento de sueldo. Ok, calcula con base a tu propio sueldo, porcentajes. Simplifica, trata de simplificar lo máximo que pueda. Tal vez nunca las cosas sean perfectas, pero puede acercarse al valor. Entonces, cuantifica esto. Otro punto importante, y yo creo que ese es fundamental, sería el último punto. Calcula, último punto técnico, calcula el tamaño del esfuerzo mensual de ahorro.
Calcula quanto por cento de tu sueldo puedes ahorrar para esta finalidad. De la misma manera como haces con el diezmo, la misma manera que haces con las ofrendas, haga também com tus ahorros. Vai vendo tu capacidade. Não coloque uma meta de ahorro demasiado elevada que tu não pode cumprir. Haga com porcentagens. Tanto por cento para esto, tanto por cento para aquello. Pode ser 1% para metas a largo plazo. Incluso, quanto maior o prazo, menor o porcentaje, já que tu tienes tempo para lograr essa meta. Então, largo plazo pode ser, só estou citando números, 1%. Para a meta de médio prazo, necessito, como é um valor mais elevado, necessito 4%. Pero para esta outra meta de curto prazo, necessito 10%. Só estou soltando números. Cada um verá qual é sua meta, qual é sua capacidade de ahorro também. Pero busca calcular este porcentaje. Um outro ponto importante é priorizar o objetivo. Há certas coisas que pode esperar. Há certas coisas que pode prescindir-se de esto, se pode eliminar. Ver então quais são os objetivos. Por isso é importante conversar os objetivos entre esposos para ver qual objetivo seria o mais adequado para curto, médio ou largo prazo. E tu pode cambiar objetivos. E pode eliminar objetivos também. Acrescentar objetivos ou eliminar objetivos. Isso é a conversação de cada um. Lo que cada família, nesse caso, tome como decisão. E por último, e eu creio que talvez ponto mais importante, Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Vemos um tremendo conselho de Provérbios. Outro massa, não? Daí temos muitos conselhos do livro de Provérbios. Capítulo 19, versículo 21, nos traz a seguinte perla. Diz assim: muitos pensamentos há no coração del hombre, pero el propósito del Senhor es el que permanece. Então, consagra tus planos a Deus. Coloca tus planos em las manos del Senhor, porque muitos pensamentos há no coração del hombre. Tu puedes pensar em muitas coisas, pero coloca de acordo à vontade de Deus, porque o consejo de Jeová ou o propósito del Senhor, de acordo à versão bíblica, não? Consejo de Jeová, o propósito do Senhor, é o que permanece. É o que vai permanecer. Por sobre qualquer plano que tracemos está a soberania de Deus. Podemos e devemos pensar no futuro, ficar nos metas nobres e elevadas, pero sempre com a humildade de reconhecer que, se o Senhor quer, viviremos e haremos isto ou aquello, como diz no livro de Santiago. Dependemos inteiramente da providência divina e podemos estar absolutamente seguros da providência de Deus, porque Deus é especialista em fazer grandes planos para nós. Planos muito mais allá daquilo que nós podemos imaginar. Deus é especialista nisto. Provérbios capítulo 16, versículo 3, nos hace a seguinte invitação. Nos diz: encomienda a Jeová tus obras e tus pensamentos serão afirmados. Encomenda a Jeová então tus caminhos, encomenda tus obras, encomenda tus planos ao Senhor, certo? E todo o que tu pongas nas mãos do Senhor, com toda certeza vai ter êxito. Salmo capítulo 37, versículo 4. Salmo 37, el versículo 4, diz o seguinte. 37:4, na página mais. Aqui está. Deleita-te a si mesmo em Jeová, e Ele te concederá as petições de tu coração. Deleita-te em Jeová, e Ele te vai conceder as petições de tu coração. Embajadores del reino, consagremos nossa vida ao Senhor de los planes. Ele é o Senhor de los planes. Acepta dia a dia a vontade soberana do Senhor. E desse modo, nós vamos poder estar em paz, incluso quando o desenlace dos eventos não se produza como estava previsto. Vieram os imprevistos, apareceu uma enfermidade, tive que gastar com isto, se me incendiou a casa, não sabemos. Pero entrega tus caminhos ao Senhor.
Permita que Ele dirija tus planos, aun quando sucedam coisas que não estavam previstas. E entenda uma coisa, isso não estava previsto e essa coisa mala me aconteceu. Bueno, todas as coisas sucedem para o bem de aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que Deus tem para eles. Assim que não te desanimes quando as coisas não sucedem da forma como tu havias planificado. Pero igualas tus planos. Siga em frente e permita que o Senhor te dirija, aún bajo as circunstâncias mais difíceis. Oremos. Amado Padre, queremos rogar-te, Senhor, toma nossos planos em tus manos. Ajuda-nos, Senhor, a definir quais são os planos, a classificá-los, a elaborá-los da melhor maneira e que coloquemos cada um desses planos, Senhor, em tus pés, para que tu nos ajudes, Senhor, a cumpri-los ou abandoná-los, segundo indique tu santa providência. Gracias, porque podemos contar sempre com tu guia e direção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muchas gracias por participar del día de hoy y nos vemos mañana si el Señor así lo permite.